el doctor Caselles va a desarrollar control aduanero de intangibles y tecnologías de la información. Por favor, doctor, te rogamos. Bien, voy a entrar ya en la materia que me ha sido asignada y quiero hacer una observación previa. El título B es control aduanero. Control aduanero no desde el punto de vista fiscal y positivo, sino desde el punto de vista físico de aprehensión de productos. Que luego tendrá sus connotaciones económicas a nivel de impuestos, pero me voy a centrar en lo que es las medidas de control físico de mercancías. Y se va a basar sobre todo en el sistema que tenemos en Europa. Es un sistema regulado en un reglamento de la Unión Europea que se aplica en los 28 estados, con lo cual evitamos distorsiones, interpretaciones que puedan hacer cada una de las autoridades aduaneras de cada uno de esos países. El esquema de lo que les voy a hablar es, vamos a empezar por una pequeña introducción, situarnos en materia, y el grueso de intervenciones sobre el reglamento 608 del año 2013 de medidas aduaneras en protección de la propiedad industrial e intelectual. Vamos a ver ahí los distintos procedimientos de intervención de mercancías, los procedimientos de retención y también los procedimientos de destrucción. Después vamos a ver unos casos prácticos de conflictos que se han suscitado ante los tribunales europeos y cómo se han resuelto, y vamos a acabar con unas pequeñas conclusiones. Bien, empezamos entonces por situarnos en el contexto. La propiedad industrial. Cuando hablamos de propiedad industrial estamos hablando de derechos intangibles, sobre bienes intangibles. A diferencia del resto de derechos que todos conocemos, ya desde la antigua Roma, definido el derecho de propiedad como un derecho de usar y disfrutar de los bienes, con ninguna limitación, salvo la impuesta en las leyes. Nos encontramos con el paso de la historia que aparecen unos derechos que no se engloban en todo ese concepto clásico de propiedad. Y son derechos que surgen no sobre cosas físicas, sino sobre bienes intelectuales, bienes que son creaciones de la inteligencia humana, como pueden ser las patentes, copyrights, cualquier tipo de derecho. Vamos a ver cada uno de ellos. Entonces nos encontramos con que esos derechos de propiedad industrial e intelectual hoy en día tienen un valor importantísimo en nuestras sociedades, por dos motivos. El primero es porque a través de ellos conseguimos que se produzca inversión y desarrollo en las empresas, en las instituciones públicas, mejoramos la tecnología de las sociedades y al final son los ciudadanos los que van a beneficiarse de esos adelantos científicos. Es un motivo de desarrollo tecnológico y luego también tiene una consecuencia de desarrollo económico. Se abren campos para la industria, para la prestación de servicios que antes no existían, gracias a la investigación y al desarrollo. Si tienen hoy en día la protección de esos derechos es entonces crucial. Y todos los estados están apostando muy decididamente a defender esos derechos, porque son los que más valor adquisitivo van a producir a las empresas que puedan usar de ese derecho. Luego también tenemos que recalcar las aportaciones al Estado que provienen precisamente de esos derechos de propiedad intelectual y industrial. Pensemos, por ejemplo, en la aportación al Producto Interior Bruto de cada país, el PIB. Pensemos al empleo, a la creación de empleo, y luego pago de impuestos de todo tipo al Estado. Todos los impuestos que se van a revertir sobre esos bienes, sobre este tipo de bienes o servicios. Bien, cuando hablamos de estos derechos de propiedad industrial e intelectual, hablamos de mercancías y hablamos de prestación de servicios, estamos hablando también en una economía avanzada como la actual de la globalización. La globalización no es solo relativa a la libertad de comercializar o transportar productos de un país a otro, sino también que con esa globalización, a la vez, también se está globalizando la falsificación y la piratería. Y la rapidez con la que se vende un producto original, con la misma
van a pedir ser un producto falso. Los medios de transporte son idénticamente los mismos, que no hay variedad. Los medios de promoción, de marketing, son los mismos, que se trata de reproducir un mundo oscuro, delincuencial, lo que en otro mundo es transparente y claro para el resto de la sociedad y para el Estado. Brevemente algunas cifras para cuantificar de qué magnitudes estamos hablando cuando tocamos estos temas de falsificación de productos. Hay varios estudios. Lo primero que hay que resaltar es que estamos hablando de un mercado negro, de la economía sumergida. Estudios ciertos, reales, no va a haber. Vamos a mover en un margen de estimaciones y vamos a acudir a los organismos internacionales que tienen estudios en la materia. Tenemos uno de la Cámara de Comercio Internacional del año 97 que cifra en torno del 5 al 7% del comercio mundial es en productos falsificados. Para algunos cambios, 5 al 7% del comercio significa comercio de productos falsificados. La OCDE, por su parte, en el año 2009, ya más reciente, lo cuantificaba alrededor del 2% del comercio mundial. Y en los últimos datos sobre el mismo organismo que ha publicado cifras, en el año 2014 fue el ID Crime Group de Inglaterra y lo elevó hasta el 10%. Estas son cantidades que hay que tomar a prevención porque estamos hablando de estimaciones, pero que sí que nos dan una idea aproximada de cuánto se está moviendo dinero en ese tipo de bienes y servicios. Bien, la cantidad respecto a las aduanas europeas. En Europa tenemos un sistema que la frontera exterior de la Unión Europea funciona como una única aduana. Es decir, los 28 estados cuando entra un producto de la Unión Europea tiene la validez como si fueran, reconocemos las decisiones de otros países como si fueran las nuestras propias y las estadísticas están totalmente homogenizadas y sabemos cuánto interviene cada país, cuáles son las medias, cuáles son las tendencias, es decir, sabemos todo lo que podemos saber, obviamente, hasta donde podemos averiguar, tenemos esas cifras. Y en Europa, en el año 2015, es decir, son estadísticas que se han publicado hace 3 semanas, pues se calculó que el valor de los productos que entraron que se retuvieron en las aduanas europeas eran de 642 millones de euros en un año. Bien, tenemos ya una idea del volumen que se mueve. Bien, otro punto que hay que tener en cuenta es la irrupción de las organizaciones y crimen organizado en esta materia. Sabíamos que existían, obviamente, en el tema del tráfico de drogas, tráfico de armas, pero no había datos sobre el tema del crimen organizado en materia de propiedad intelectual industrial. La valoración de un estudio de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y la Droga, del año 2014, evaluó alrededor de 2.500 millones de dólares al año. 250.000 millones de dólares USA al año. Hay que resaltar, cuando hablamos de crimen organizado, que no solo estamos hablando de la falsificación en sí, estamos hablando de una serie de delitos conexos de lo más variado. Y cuando hablamos de este tipo de delito, es lo que llamamos de círculo completo, que desde el origen, desde el momento que se fabrica el producto, hasta el momento que lo consume un ciudadano en cualquier lugar del mundo, en cada una de las fases se han ido produciendo delitos. Imaginemos, por ejemplo, las condiciones en que se fabrican los productos, en la mayoría de los casos de origen asiático, condiciones laborales en que no se respeta el derecho laboral, no se respeta el medio ambiente, contaminación de los recursos naturales, explotación laboral, tampoco se paga ningún impuesto a las autoridades locales. Después también hay fraude en el tema aduanero, es decir, los documentos que se presentan en la mayoría de los casos cuando el producto que está importándose es falso, obviamente no se va a reflejar en la documentación. Se camuflan de las formas más variadas para que esos
Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen y la Droga en el año 2014, que se refería, llevaba por título Mirar más allá, y tenía por objeto precisamente poner de manifiesto la implicación del crimen organizado en la falsificación de marcas. Y un dato curioso, cuando se analizaron un proyecto conjunto entre la Organización Mundial de Aduanas y Interpol, y los containers que se pararon en el marco de esa operación, 1 de cada 3 containers contenía productos falsificados. Estamos hablando de un tercio de los contenedores. Imaginen con un puerto el volumen de contenedores que pueden pasar, un tercio puede llevar productos falsificados. Bien, estas medidas de control de fronteras tienen su origen en los acuerdos APIC del año, bueno, no aprobados en el año 94, pero entraron en vigor en el año 1995, y que obligan a los Estados miembros de la Organización Mundial de Comercio a establecer mecanismos o procedimientos de observancia de esos derechos de propiedad intelectual industrial. El reglamento europeo, el reglamento de la Unión Europea 608, es el que tenemos ahora actualmente en vigor, pero son reformas de reglamentos anteriores desde que España entró en la Unión Europea, que fue en el año 96, y ya adquirimos todas las medidas de protección que estaban vigentes en Europa antes del año 1996. Llevamos muchísimos años trabajando en esa materia. Bien, a nivel europeo también tenemos un plan de acción aduanero del año 2013 al 2017, es decir, que algunas de las medidas ya las hemos adoptado, y que consiste en modificar la legislación europea. Luego lo voy a indicar cuando hablemos de las mercancías en tránsito, que es lo que más les va a afectar a ustedes. Se ha modificado la normativa europea respecto a ese punto, entró en vigor en marzo de este año, es decir, son reformas muy ágiles. También en ese plan de acción aduanero se hace hincapié sobre la necesidad de vigilar, de extremar el cuidado sobre la cadena de suministros, tener sistemas de trazabilidad y de control de esa cadena de suministros y evitar que entren partidas de productos falsos en esa cadena. Luego también en Europa tenemos el Observatorio de Vulneraciones contra la Propiedad Intelectual Industrial de la actualmente llamada Oficina Europea de Propiedad Industrial de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, antigua Oficina de Armonización del Mercado Interior, que también está permanentemente haciendo estudios y vigilando y organizando sesiones de concienciación respecto a este punto. Y luego, por último, también en ese plan de acción aduanero se hace especial hincapié a la cooperación interna de todas las aduanas de los Estados miembros, de los 28 Estados, pero también la cooperación externa con terceros países. Luego volveré a explicar, a dar más detalles sobre ese punto. Bien, todas estas medidas de la Unión Europea, es decir, van de acuerdo con las últimas tendencias a nivel mundial impuestas por el Acuerdo de Facilitación del Comercio de noviembre del año 2014. Está en línea con todas esas disposiciones internacionales. Y luego también tenemos en Europa la nueva estrategia, el plan de acción para el control de riesgos aduaneros. Esto fue de agosto del año 2014, que más o menos similarmente viene a equivaler al Trusted Trading Program y al acuerdo marco de la Organización Mundial de Comercio Seguro. Es decir, estamos en línea en todas las disposiciones y acuerdos internacionales en la materia. En ese campo Europa es una de las que más, zonas geográficas que más está apoyando o más está intentando evitar todo este tipo de infracciones. Bien, pasamos al segundo punto, que es ya directamente el reglamento de medidas aduaneras. ¿Qué es esto del reglamento? ¿Qué tipo de derechos son los que se van a proteger? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son las consecuencias? Primero vamos a ver el proceso de adopción. Es decir, esas medidas,
cómo las vamos a adoptar, está todo regulado en este reglamento aduanero. Y vamos a ver primero decir cuáles son los derechos que están incluidos y que podemos proteger en las aduanas europeas. Tenemos lo primero, las marcas. No me voy a detener en explicar cada una de estas figuras, no lo doy por supuesto. Las marcas, los diseños industriales, los dibujos, los diseños industriales, los derechos de autor, copyright, y derechos afines, los derechos de explotación, de reproducción. También las indicaciones geográficas, que normalmente tienen que ver con productos alimenticios. Las patentes, los certificados complementarios de protección para medicamentos y productos fitosanitarios, las obtenciones vegetales, las topografías de productos semiconductores, los modelos de utilidad y los nombres comerciales. Como pueden ver, todos los derechos de propiedad industrial existentes. Bien, ¿cuándo vamos a aplicar estas medidas? ¿En qué supuestos? Es decir, esas mercancías, ¿en qué situaciones se van a encontrar para que podamos aplicar el reglamento y efectuar ese control aduanal? Lo primero, las mercancías declaradas para su despacho a libre práctica, exportación o reexportación. El segundo supuesto es las mercancías que se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión Europea o que lo abandonen. El tercer supuesto son las mercancías incluidas en un régimen de suspensión o en zona franca o depósito franco, que aquí es donde englobaríamos las mercancías en tránsito. Supuestos excluidos, es decir, las mercancías en qué situaciones se pueden encontrar en los que no vamos a poder retenerlas en la aduana. Primero, las que se despachen, las mercancías que se despachen a libre práctica bajo un régimen de destino especial, la figura aduanera. Segundo supuesto son las mercancías en equipaje personal de viajeros sin carácter comercial. Tenemos unas franquicias para lo que consideramos que llegue a Europa, puede traer en su maleta como de equipaje personal o puede tener una finalidad comercial. Y por último, el supuesto excluido, es decir, que tampoco vamos a aplicar estas medidas en las importaciones paralelas, que son productos originales, pero fabricados en un lugar o intentadas vender en un lugar para los que no estaban autorizadas su venta, y los overruns o sobreproducciones. Es decir, alguien que tiene una licencia, pero fabrica por encima de la cantidad que tiene pactada. Todo esto queda excluido de la aplicación de estas medidas. Tenemos la definición de mercancías falsificadas, es decir, que lo que se intenta es que no haya distorsión, interpretación de cada una de las definiciones por cada uno de los distintos. En Europa somos 28 estados, esto sería un caos absoluto. Entonces, tiene siempre el sistema anglosajón de definiciones. Entonces, se define mercancía falsificada. Las mercancías falsificadas como las que lleven un signo idéntico a una marca o que no puedan distinguirse en sus aspectos esenciales. Es decir, que el grado de similitud sea prácticamente idéntica. Es decir, podemos definir como que la marca se reproduzca de forma idéntica o cuasi idéntica. Es decir, en los factores de las características esenciales. También las vamos a definir como mercancías falsificadas las que llevan un término protegido por indicación geográfica o que sean descritas por él. Es decir, un champán francés, o sea, un vino espumoso francés, no le puedes poner champán, sino reúne, está fabricado totalmente en la zona de champán de Francia. Sí, hay varios supuestos. Y también incluimos como mercancías falsificadas los envases, las etiquetas, los adhesivos, los prospectos, los folletos, las garantías, cualquier otro documento, incluso por separado, para esas mercancías. Esto es curioso, porque en la aduana lo podemos parar, sin embargo, esto no es una infracción penal en ningún Estado europeo. Y entonces hay redes ya organizadas que se han percatado de esa diferencia, entonces lo que hacen es importar los productos por separado, o sea, productos sin marcar por una partida, luego por otra partida, vienen las etiquetas y las marcas que luego se ensamblan ya una vez pasado el filtro aduanero exterior. Pero en la aduana lo podemos parar. Y mercancías piratas pues son las mercancías que infringen los derechos de copyright. Lo diseño
industrial, todos estos derechos. Bien, las mercancías sospechosas de vulnerar el derecho de propiedad industrial, vamos a apreciar indicios, es decir, esto durante el procedimiento vamos a despejar la duda si eran indicios, si una mercancía era falsa o era auténtica, pero en el momento inicial vamos a tener a considerar que hay indicios de esa vulneración cuando esas mercancías vulneren los derechos en el Estado miembro en el que se detengan esas mercancías, según la legislación nacional. ¿Vale? También vamos a entender que es un indicio razonable si se trata de dispositivos, productos o componentes concebidos, producidos o adaptados para permitir o facilitar la elusión de cualquier medida tecnológica que evite o limite los actos de vulneración. Estamos hablando de elusión de medidas tecnológicas, dispositivos tecnológicos que llevan una película, llevan una canción, llevan cualquier soporte informático que, es decir, la elusión de esas medidas ya entendemos que es un indicio de que se va a violar ese derecho. Y también apreciamos como indicios cualquier molde o matriz especialmente diseñado o adaptado para la fabricación de mercancías que vulneren esos derechos. Esto tampoco en el orden penal interno, muchos estados no lo tienen penal, sin embargo a nivel de fronteras sí que se pueden detener. Bien, pasamos entonces a los procedimientos de retención. Dos, básicamente. Uno son los procedimientos ex oficio, es decir, la propia aduana, de motu propio, decide detener unas mercancías que vulneran los derechos que acabamos de ver. Entonces, si esa detención se produce ex oficio, se va a dar a las partes un día para que les facilite documentación tanto al importador como al titular de ese derecho, para que la aduana pueda pueda valorar si realmente eso es indiciariamente es una violación o no es. Y le va a dar 4 días al titular del derecho para que efectúe la solicitud de intervención aduanera. Con lo cual, después vamos a ver un gráfico que estos se van a perder ahora, después con el gráfico vienen indicados todos los caminos. Bien, entonces, estadísticamente, intervenciones ex oficio hay muy pocas, menos del 5% de las intervenciones son ex oficio. Lógicamente porque los funcionarios de aduanas pues no tienen el conocimiento de, primero, si esa marca está registrada, si es más o menos lo que ellos están viendo, que necesita información. Por eso hay muy pocas retenciones ex oficio. Pero bueno, se le va a dar el plazo de 4 días, como decíamos, al titular de la marca para que sí que solicite la intervención aduanera. Así vamos a seguir entonces el procedimiento siguiente. Este era el ex oficio y pasamos a la instancia de parte. Es decir, dentro del plazo de esos 4 días, cuando la aduana, si la retención es ex oficio, va a dar 4 días al titular ese derecho para que presente la solicitud. Esa solicitud, os voy a enseñar también un modelo, esa solicitud puede tener alcance nacional o para toda la Unión Europea o para los estados que interesen de la Unión Europea. Es un modelo que uno va marcando las casillas correspondientes y eso va a surtir efecto donde hayas marcado esa casilla. Puede solicitar esa medida de intervención aduanera cualquiera que tenga un derecho sobre esos copyrights, esas patentes, esas marcas y que tenga derecho a usarlo de acuerdo con la legislación nacional del país en que se presente. El tema de legitimación es una normal en cualquier tipo de acción. No se contempla el pago de tasas. Esto fue en parte obra por la Administración Aduanera Española, que no cobraba tasas. En algunos estados europeos sí que se les exigían el pago de las tasas, pero al final se suprimió para todos los solicitantes en cualquier país europeo. La duración de estas medidas va a ser de un año prorrogable. La prórroga se tiene que pedir 30 días antes de que expire el plazo del año. Si no, hay que hacer una nueva solicitud entera.
El lugar de presentación se puede presentar en cualquier país de los 28. El estado de solicitud inicial resolverá sobre esa petición y la trasladará a los países en que se haya también interesado la protección de las fronteras en ese estado. Los formularios es un formulario homologado y también siguen unas reglas de reglamento de ejecución que está todo ya dictado. Les voy a poner el modelo ahora para que lo veamos rápidamente, y de información pues es larga, pero simplemente pues tienes que, si eres un abogado o eres un representante del titular de ese derecho, tienes que acreditar que tienes facultades para representar a ese titular. Tienes que acreditar los derechos en los que te basas, es decir, qué derechos, qué marcas, qué patentes, cuál es el derecho que tú estás invocando para que se proteja en la aduana. Y también vas a tener que dar información sobre los productos originales y sobre los productos falsos, es decir, la información que tengas, obviamente. Si sospechas de alguien, lo puedes trasladar también. Y ahora aquí ven el modelo de solicitud de intervención general en aduanas. Bueno, se ve remotamente, si tienen acceso a la presentación lo podrán ver, o si no, entrando en la web, está todo en internet. Y ahí uno marca los derechos que invoca, también marca los estados en los que quiere que se protejan esos derechos. Es bastante simple. Luego hay también una solicitud de lo que llamamos una alerta roja cuando sospechamos que viene un contenedor de China o de donde sea y que va a llegar al puerto de Valencia, que el día X en el buque Y, podemos rellenar estos datos, se pasa al formato electrónico a la aduana correspondiente, y esto implica que se va a hacer un reconocimiento físico de ese contenedor. Ya no vale los documentos que se presentan, pero hay un indicio de que ahí hay productos falsos y se va a tener que abrir ese contenedor y ver. Es un sistema muy útil y práctico. Luego también hay un modelo que es de nuevas tendencias. Si sabemos que están pasando por el puerto X o que en tal aduana se está produciendo alguna irregularidad, pues esto también se comunica, se establece un sistema de vigilancia, se controla. Es decir, lo que se trata es de que toda la información que tenga el titular de la marca o del derecho que sea, la patente, lo que sea, esa información la tenga también los funcionarios de aduanas. Si no, esa disponibilidad o no de información significa que no surta efecto esa vigilancia y esos contenedores o esos productos puedan pasar libremente al mercado europeo. Bien, ¿cuáles son las obligaciones? Es decir, el titular, una vez que le han concedido ya esa protección aduanera, también tiene obligaciones, obviamente. Tiene que comunicar a la aduana el cese del derecho que haya invocado. Si se declara la nulidad de una marca o de una patente, tienes que notificar a la aduana que tú ya no tienes el derecho en el que te basaste para solicitar esa protección. También, si tu poder de representación o tu legitimidad para pedir esa intervención cesas, también la tienes que comunicar. Y por último, algún cambio de la información facilitada. Si has comunicado pues, que tienes un representante en Alemania y ese representante ya no es porque desde España decides cambiarlo, tienes que comunicarlo también para que sepan, en el caso de una retención, a quién tienen que notificar en ese país respectivo. La información, el uso autorizado de información, toda la información aduanera es confidencial. La aduana no puede dar datos de importaciones a cualquiera que lo solicite, y en estos casos sí que le va a dar esos datos, pero va a estar obligado, al titular de ese derecho de propiedad industrial, va a estar obligado a mantener confidencialidad sobre esos datos. ¿En qué casos se va a poder hacer uso de esos datos de la importación? ¿A quién va destinado el cargamento? ¿De dónde viene? De todos esos datos. ¿Para qué se va a poder usar esa información? Se va a poder usar para iniciar un procedimiento para determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad industrial, para iniciar un procedimiento, obviamente, si me das la información de quién es el importador, voy
voy a poder actuar frente a ello. Un uso legítimo de esa información confidencial. También para las investigaciones penales emprendidas por autoridades públicas, es decir, cualquier tipo de autoridad pública. Si está investigando, también va a poder hacer uso de esa información confidencial. Para iniciar un procedimiento penal, obviamente. También para intentar obtener una compensación económica del infractor, de ese importador o declarante de esas mercancías. Se puede negociar un acuerdo económico. También se puede negociar o intentar llegar a un acuerdo de destrucción de esas mercancías que han resultado retenidas, es decir, el abandono y destrucción de esas mercancías. Y para llegar también, usar la información para llegar a un acuerdo sobre la garantía que podrá prestar el importador en algunos casos que vamos a ver. En caso de incumplimiento de la obligación, cualquier tipo de obligación por parte del titular de ese derecho de propiedad industrial, pues va a dar consecuencias. La consecuencia es que se le puede suspender esa intervención aduanera. Tiene también que devolver, otra obligación es devolver las muestras que se le hayan entregado para su peritación. Tiene que soportar los costes de almacenaje y destrucción en su caso durante un periodo limitado y las traducciones. Somos 28 estados en Europa, pero se tiene que todavía que traducir a otros idiomas, con lo cual esos costes los tiene que pagar el titular de esas medidas de intervención aduanera. Y también se va a suspender esa intervención cuando esa información que se le ha dado para que pueda iniciar un procedimiento civil o penal no se inicie sin justa causa. Ahí también vas a poder, te pueden retirar esas medidas de protección aduanera por incumplimiento. Bien, esta es una figura nueva, la tenemos desde hace 1 año y medio, que es lo que llamamos el levante anticipado. El levante anticipado es en determinadas mercancías en las que tengan o las que contengan un diseño industrial, una patente, un modelo de utilidad, una topografía de un producto semiconductor o una obtención vegetal, es decir, cuestiones mecánicas, técnicas. En esos casos se va a poder, en lugar de retener esas mercancías en la aduana, el importador va a poder efectuar un levante anticipado. Es decir, antes de que esto llegue a un juzgado y el juez resuelva si hay o no hay infracción y qué hay que hacer con esas mercancías, en este tipo de productos se va a poder levantar esa retención. ¿Qué requisitos? Prestar una garantía. Por eso les comentaba antes que la información confidencial se usa para intentar llegar a un acuerdo sobre la garantía a prestar. Pues aquí, es decir, si el importador se lleva el contenedor de la aduana, porque se trata de esas mercancías, ¿qué garantía tengo yo, titular del derecho, de que al final eso se puede destruir si realmente infringían los derechos? Entonces tiene que prestar una garantía. Y luego también el otro requisito es que no hayan sido dictadas medidas cautelares contra esa importación, contra esas mercancías. Esto sería, si no tuviera ese requisito, sería burlar una orden judicial simplemente porque el funcionario de aduanas pues entendiera que puede acordar ese levante anticipado, pero sería burlar una orden judicial. Entonces, por eso, en el caso de que haya una orden judicial, civil o penal, de medidas cautelares, esas mercancías no se van a poder retirar de la aduana. Bien, los costes. Los costes, como les mencionaba, aquí ha habido mucho debate, mucha discusión entre quién tiene que pagar esos costes. El reglamento dice que el titular de intervención reembolsará los costes incurridos por la aduana, la propia aduana, u otras partes que actúen en su nombre desde el momento de la retención e incluye los costes de almacenaje, manipulación y destrucción. Y la aduana debe informar previamente de una estimación de esos costes. Esos costes se van a poder repercutir al infractor u otras personas según la ley del Estado miembro en que se produzca la retención y también los costes de traducción.
el intercambio de información, aquí tenemos un doble aspecto. El interno que les mencionaba al principio, entre los Estados miembros, pero también frente a terceros países. A nivel interno tenemos la base de datos central, se llama COPIS, que en toda la Unión Europea, es decir, un sistema de comunicación entre todas las aduanas, en que se tiene, o sea, la información es en tiempo real de cualquier dato sobre cualquier cargamento, sobre cualquier información que se tenga. Es una base de datos centralizada. Y todo se hace en formato electrónico, todas las solicitudes estas que hemos visto se presentan en formato electrónico. En España ya no existe el papel para presentar este tipo de solicitudes ante la aduana, todo es a través de firma electrónica y en una plataforma digital absolutamente. Es decir, no existe, sin embargo, por ejemplo en Alemania todavía, que nos llama un poco la atención, Alemania sigue pidiendo que se presenten en papel. Deben ser cuestiones técnicas de las informáticas de cada estado, pero en el caso español todo es en formato electrónico ya. Y las informaciones, el intercambio de información con terceros países, sobre todo de las mercancías en tránsito, que les mencionaba también antes, el tema de los riesgos, el análisis de riesgos sobre un cargamento en concreto, es decir, un cargamento que haya pasado por muchas aduanas, por muchos puertos, que haya cambiado la documentación varias veces, es decir, pues se puede levantar sospechas y es importante que todo eso se comparta, no solo a nivel europeo, sino con otros países. Y pasamos a los procedimientos de destrucción. Hemos visto los procedimientos de intervención, cómo se interviene y ahora cómo se destruye. Tenemos primero los que llamamos pequeños envíos. El pequeño envío es aquellos que se efectúan, las mercancías que se mandan por correo postal o servicios de mensajería que contengan, ese paquete contenga 3 o menos unidades o que el peso bruto sea inferior a 2 kilos. En cualquiera de esos casos entendemos que es un pequeño envío. Y el pequeño envío se puede destruir ni tan siquiera haciendo un análisis físico de las mercancías. Hasta que la aduana vea que es un pequeño envío y el solicitante de la intervención haya elegido expresamente que quiere que se aplique este procedimiento específico, en esos casos, en fin, lo voy a explicar después con el cuadro, pero en ese caso ni siquiera se llega a examinar la mercancía. Se destruye por a través de ese procedimiento. Y luego tenemos el procedimiento simplificado, que es el periodo de 10 días. Este es el procedimiento ordinario. En ese plazo de 10 días, desde que entra la mercancía, se concede un plazo de 10 días al titular de la marca o del derecho que sea para que inspeccione las mercancías y ejercite las acciones legales pertinentes. Si no se ejercitan en ese periodo, las mercancías se van a liberar. Existen en determinados supuestos la posibilidad de prórroga, pero yo no me fiaría mucho de ese sistema porque cada aduana sigue un criterio dispar. Entonces hay que manejar el plazo de 10 días exclusivamente. ¿Qué ocurre en ese plazo de 10 días? Para que se produzca la destrucción, pues el titular de ese derecho tiene que comunicar que quiere que se destruya, tiene que comunicar que solicitar expresamente la destrucción y el titular de esas mercancías, el declarante o el importador, en el mismo plazo de 10 días, si se opone no hay destrucción, vamos a seguir otro procedimiento, pero si no se opone de forma expresa o tácita, es decir, que deje pasar los 10 días sin haber dicho nada, sin haberse opuesto a esa destrucción, se van a destruir esas mercancías. Es un procedimiento muy ágil. Y aquí lo que les decía era con el cuadro. Fíjense, y vamos a seguir todos los pasos de la intervención aduanera. Llega un cargamento, que son mercancías sospechosas, y se produce la notificación al titular. Si la retención es ex officio, es decir, que no fue solicitada, van a dar los 4 días que hemos visto al titular de la marca para que se solicite la intervención aduanera, la normal. En el caso, lo ven ahí a la derecha de la pantalla, en el caso de que no se actúe, las mercancías son liberadas. Si en el plazo de esos 4 días el titular de la marca, del derecho que sea, solicita la intervención aduanera,
vamos por otra rama extra. Se va a dar el plazo de 10 días. Si se trata de pequeños envíos, que es lo que tienen en el lado de la izquierda, los pequeños envíos van a tener el plazo de 10 días para oponerse, con lo cual no se van a destruir esas mercancías si vamos así el procedimiento normal, o se destruyen directamente, con lo cual el problema resuelto. Si pasamos, es decir, que hay una oposición a esa destrucción del pequeño envío, o pasan los 10 días y no ha prestado la conformidad o no ha consentido la destrucción el importador, vamos a realizar la inspección. Entonces, si el producto es original, no hay problema. Se libera y no hay problema. Pero si el producto es falso, tenemos dos opciones. O ir al procedimiento simplificado, que hemos dicho, también en el plazo de 10 días, o ejercitar la acción legal. Si no se ejercita la acción legal, los productos se liberan. Es un procedimiento, parece complicado, pero todo esto se hace en el plazo de 10 días. O sea, el mecanismo tiene que ser muy ágil para poder hacerlo. Bien, simplemente estadísticas europeas. Bien, en el año pasado, en el año 2015, se retuvieron en las aduanas de la Unión Europea más de 40 millones de productos falsos. El valor fue de más de 642 millones de euros. Y son cifras que van en aumento año tras año. Aquí en este cuadro es significativo, porque ven, estos son los casos de retención según el medio de transporte utilizado. Si ven el cuadro de la derecha, verán que la última columna es escandalosamente mayor que todas las demás. Y para los que estén hacia el fondo y no lo vean, el medio de transporte utilizado es el marítimo. O sea, por el número de productos, se ve claramente que el mayor medio de transporte utilizado según el número de productos retenidos es el marítimo, obviamente por el volumen, los contenedores, el volumen. Sin embargo, en el otro cuadro, el de la izquierda, el volumen, el mayor volumen de productos está en el tema de envíos postales. Y ese cuadro refleja el número de casos de retención. Es decir, que la inmensa mayoría de casos de retenciones aduaneras, es por paquetes postales. Sin embargo, por el número de productos, el medio de transporte es el marítimo. ¿Qué pone de manifiesto este? Las ventas online. Las ventas a través de Internet reflejan estas cifras. Bien, en cuanto a los resultados de las medidas aduaneras, pues vemos que se van a destruir, si sumamos los pequeños envíos y la destrucción a través del procedimiento simplificado, estamos hablando de casi del 82% de las retenciones van a dar lugar a la destrucción de esos productos. Pero si incluimos también las retenciones que dan lugar a acciones judiciales, que en la mayoría de los casos también acaban con la destrucción, nos situamos en más del 91% de destrucciones. Esto claramente da la cifra, de la efectividad de las medidas. Es decir, más del 91% se van a destruir. Es decir, un sistema de control muy ágil. Bien, rápidamente, porque tengo poco tiempo, simplemente qué conflictos hemos tenido a nivel judicial. A nivel judicial, es decir, estas medidas han dado lugar a conflictos que han tenido que ser resueltos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que al menos, nos guste o no nos guste, unifica los criterios en todos los Estados miembros. Entonces, en el caso de mercancías en tránsito falsificadas, el caso de la sentencia del Tribunal de Justicia del año 2011, los casos acumulados Philips y Nokia, eran mercancías en tránsito que pasaban por la Unión Europea, pero no iban destinadas al mercado europeo, iban en tránsito a otros países. En concreto, en el caso de Philips,
iba destinado, fue una retención por las aduanas de Inglaterra de móviles y carcasas de móviles que iban destinados a Colombia, si no recuerdo mal. Entonces hubo un conflicto si esas mercancías en tránsito que no iban al mercado europeo se podían retener al amparo de la reglamentación europea. Y eso dio lugar a una discusión muy seria que llegó al Tribunal de Justicia. Bien, el Tribunal de Justicia zanjó el tema diciendo que si hay indicios de que esas mercancías se puedan desviar, aunque oficialmente no vayan destinadas a la Unión Europea, se puedan desviar al mercado europeo, sí que se van a poder intervenir. Cuando, por ejemplo, una serie de indicios es que no se declare el destino en los regímenes suspensivos, es decir, que se oculte esa información, que no se dé información detallada sobre el fabricante o los remitentes, que no cooperen con la autoridad aduanera, o que cualquier documento puedas deducir que ese producto va a ir destinado a un consumidor en Europa. Entonces, en esa sentencia se fijó el criterio. Y a raíz de esa sentencia tuvimos que modificar la legislación europea, y en especial el reglamento de marca de la Unión Europea. Y ahora está claramente definido qué son mercancías en tránsito. Es decir, cualquier producto que pase por la Unión Europea que vaya destinado a otro país externo de la Unión Europea, como en el caso que venía a Colombia, se van a poder retener. Se van a poder retener esas mercancías, salvo, esa es la excepción, salvo que el declarante de esas mercancías pueda demostrar que el titular de la marca o del derecho que sea no está facultado para prohibir la comercialización de esos productos en el país de destino final. Claro, eso lo tiene que demostrar el declarante, no el titular de la marca, como hasta las sentencias y no quiero. Claridad hay. O sea, la duda está despejada. Respecto al transporte de mercancías, otro caso también muy señalado fue el transporte de mercancías entre países con distintas regulaciones penales. Y el caso Donner. Donner era un ciudadano alemán que fue condenado a 2 años de prisión por cooperación con la importación de productos falsificados. Eran muebles fabricados en Italia que reproducían, usurpaban derechos de propiedad industrial, pero en Italia en ese momento no estaban protegidos esos derechos. Entonces el ciudadano, esta empresa alemana, hábilmente fabricaba los muebles en Italia y después los transportaba a España, que sí que estaba penado. Con lo cual estaba jugando con las diferentes ordenaciones jurídicas. Entonces el tribunal alemán, el Tribunal de Justicia, al final dijo que Alemania podía sancionar perfectamente por cooperador a esa infracción, aunque se produjera en un país que no era un delito, pero sí era en Alemania. Entonces por cooperación se le condenó a los 2 años de prisión. Luego hay otro caso, el caso de Rolex, que algún otro de los expositores mencionó el consumo propio, la buena fe del consumidor. Pues este caso Rolex fue curioso porque fue una persona que compró a través de internet, una página web china, compró un reloj Rolex y lo pagó a través de la plataforma de internet. Se mandó ese reloj a Dinamarca, era un ciudadano de Dinamarca, y la aduana lo retuvo. Claro, el hombre, cuando le detuvieron el reloj, dijo: esto es consumo propio, es lo que alegó. Entonces hay una cuestión prejudicial que tuvo que llevar al Tribunal de Justicia. Y el Tribunal de Justicia, muy expeditivamente, pues dijo: no estamos hablando de que sea delito o no. El consumo propio no es delito en ningún país europeo. Pero la aduana sí que está obligada a retenerlo por el reglamento. En el reglamento aduanero no se especifica si es para consumo propio o no. Ese requisito no se contempla. Si el producto es falso, no entramos a valorar si es consumo propio o no es. Entonces el Tribunal de Justicia vino a decir: usted compre lo que quiera, en el país que usted quiera, pero cuando esto venga a Europa, la aduana lo va a detener y se va a destruir. ¿Vale? Luego, los costes de almacenaje, es el debate que siempre ha existido sobre quién tiene que pagar esos costes. Hubo un caso de
China Shipping, que pues, traía los contenedores, se retuvieron en el puerto de Rotterdam y luego quería que pagara el titular de la marca la pertenencia de esos productos. Entonces ahí el tribunal juzgado de Rotterdam dijo que quien tenía que pagar eso era la compañía naviera del almacenaje, porque ellos tenían seguros de transporte para cubrir cualquier incidente que se pudiera producir. Y claro, si el producto era falso ya era una incidencia respetable, con lo cual tuvo que pagar la compañía naviera. Y luego, por último, con esto acabo, es la extensión de las facultades de las autoridades aduaneras en supuestos de intervención de mercancías. Es decir, ¿pueden ir las autoridades aduaneras más allá de lo que marca el reglamento? Pues también. Hay dos casos, el caso Schenker por multas, es decir, hubo un acuerdo entre el titular de la marca y el importador por el que se destruyeron esos productos, pero la aduana de Riga, impuso una multa al importador. Sí, las dos partes llegaron a un acuerdo y los productos se destruyeron, pero la aduana dijo que le daba igual el acuerdo que hubiera adoptado eso desde el punto de vista aduanero era una infracción y les puso una multa. Y luego en el caso Syntax es en el caso de que la aduana sabía que el producto era falso, no voy a entrar en detalles, pero el titular de la marca no solicitó la intervención y no se destruyeron los productos. Si en esos casos la aduana de oficio puede actuar. Y el Tribunal de Justicia reconoció que de acuerdo con las disposiciones nacionales de cada estado sí que podía actuar, aunque el titular no lo ejercitara. Y si la aduana, un funcionario público, tiene conocimiento por el medio que sea que ese producto es falso, da igual que el titular solicita la instrucción. Ellos tienen una función pública que hace y se hace. Bueno, yo las conclusiones, en resumen lo que he hecho, yo no quiero ya pasar más tiempo, así que muchas gracias y les contesto las preguntas. Desde su punto de vista, si la administración aduanera aplica un control previo o posterior sobre una mercancía de imitación y luego la libera por falta de respuesta del representante de las firmas originales y posteriormente decide realizar una fiscalización, ¿estaría incurriendo en vulneración del principio non bis in idem? Yo creo que no. Porque aplicar el reglamento y solicitar o no la destrucción está dentro de su derecho. Si no lo destruye, se está reservando el derecho para poderlo hacer posteriormente, con lo cual yo no le veo el non bis in idem por ningún lado. Si no son cosas excluyentes. Es más, en algunos casos incluso en que las intervenciones son de oficio, es decir, nosotros en las aduanas, al menos españolas, están funcionarios de Hacienda, que aquí serían la agencia tributaria, y están en el mismo espacio incluso físico que los funcionarios de aduanas, es decir, aduanas y Hacienda van conjuntos. Pero es que también en las unidades de análisis de riesgos, ahí también hay miembros de Guardia Civil, que es un cuerpo policial. Es decir, que ahí están, eso es multidisciplinar y hay varias personas, con lo cual la capacidad de maniobra es completa. Incluso salir cuando esas mercancías, por la razón que sea, no se actúa dentro del recinto aduanero, esas mercancías pueden ser seguidas cuando salen de ese recinto hasta el lugar de destino. Imagina un polígono industrial o donde sea. Y eso, en algunos casos, pues la Guardia Civil ha hecho el seguimiento de esas mercancías, al final se ha sabido dónde iban realmente esos productos o dónde se hacía el traslado del contenido de un contenedor en medio de una calle, se transportaba a otro contenedor y todo eso ha sido controlado por la propia Guardia Civil. Es decir, que no hay ningún problema en que se pueda actuar fuera de la aduana si no se ha actuado dentro. Es más, yo lo recomiendo que sea así. ¿Qué acuerdo se vulneraría si los estados definirían prohibir la importación de mercancías de imitación? ¿Y cuál sería una medida apropiada para sustituir la destrucción de la mercancía? Bueno, la primera parte de mercancías de imitación no lo acabo de entender, no sé. Mercancías falsificadas, generalmente que vienen de China. Sí, pero la palabra limitación no entiendo a qué se refiere. ¿Puedes repetir? ¿Qué
acuerdo se vulneraría si los estados limitaran, tal vez prohibieran la importación de mercancía de imitación. No se está vulnerando ningún derecho. Los estados son los primeros que tienen interés en que eso se proteja. Todos los acuerdos internacionales van en esa línea y Europa es consciente de que o protege esos derechos o va a perder mucha cuota de mercado de muchos ingresos. Entonces es algo, vamos a decir, no que viole ningún convenio, sino que lo que se hace es estimular los convenios. La segunda parte de la pregunta se refería a cuál sería una medida que sustituya la destrucción de la mercancía, ya que algunas pueden resultar útiles. Esa es otra cuestión muy debatida, no a nivel comunitario, sino a nivel interno en España por los tribunales españoles. La ley del Código Penal establece que las mercancías, el destino que hay que dar a las mercancías depende si son de lícito comercio o de ilícito comercio. Si son de lícito comercio, se subastan y el Estado se queda con el dinero correspondiente, y si son de origen ilícito, han de destruirse. Bien, ¿qué ocurre cuando, la pregunta que acaba de hacer, qué ocurre cuando son productos, por ejemplo, que se les puede dar por decirlo de alguna forma, una segunda vida? Por ejemplo, cazadoras de invierno. Pues una cazadora de invierno, imagínate que cogemos pues, un contenedor, o 3 o 4, no importa la cantidad. Es decir, si lo vamos a destruir, algunas personas dicen, hombre, habiendo gente que a lo mejor no tiene ropa de abrigo, pues se podría dar con fines sociales, que también lo recoge la ley en algunos supuestos, y dar eso a un uso social, no destruir. El problema es que cómo retiras la marca de ese producto. Mientras lleve la marca, ese producto por ley se tiene que destruir. Pero bueno, en algunos casos es posible, a lo mejor una etiqueta que está cosida al cuello se puede cortar y no afecta. La marca ya ha desaparecido, ese producto. Se podría volver a dar esa segunda vida que digo yo al producto. Pero en otros supuestos no será tan simple. Imagínate algo que sea bordado en el frontal o en una manga. Es decir, ¿cómo se retira la marca, el logo de esa marca, de ese producto? A lo mejor no estamos destruyendo el propio producto. Se tendría que ir caso por caso. En algunos supuestos también, cuando me viene a la cabeza un caso de North Face, saben que es la marca americana, de productos de alta montaña y tecnológicos, pues claro, un producto de esos falsificados, es decir, quien suba a la montaña pensando que eso le va a proteger del frío, pues corre un grave riesgo. Entonces, en ese caso, ¿nos plantearíamos entregarlo a fines sociales ese producto? No sé, yo tengo serias dudas. Muchas gracias, doctor, y agradecemos su participación.